buenas tardes. Estamos grabando a día 16 de septiembre por la tarde. Son las 8:42 exactamente. Y primeramente, antes de decir nada, quería agradecer a Natalia, que sé que es una persona muy ocupada, y a Nacho también, poder estar aquí en este humilde canal, que poco a poco vamos creciendo un poquillo, pero vamos, para mí es un placer y estoy muy, muy agradecido a los dos de poder estar aquí. Eso ante todo. Y bueno, ¿cómo estáis? Nada, un placer. ¿Qué tal, Natalia? Pues nada, muchas gracias, Moisés. Gracias por tu trabajo, por el trabajo de Nacho y de tantas otras personas que llevamos y que llevan ya desde el 2020, incluso otros antes del 2020, muchos otros antes. O sea que gracias a todos ellos, bueno, pues la vida que estamos teniendo es bastante mejor de la que podía ser. No lo dudéis, que no lo dude nadie. Tenemos que seguir trabajando para ello. Y además esta semana, ahora a las 11 o así, grabo con Robert Martínez y con Martín Sánchez, que nos van a hablar de un festival, no sé si los conoces. Van a hacer un festival Sí. en Navarra de música y demás, y vamos a hablar sobre eso. Así que nada, quería, bueno, os he emplazado aquí con tiempo. Lo íbamos a hacer un poco antes, ¿no? Porque el 16 de agosto, como sabéis, salió la noticia, ¿no? El director general de la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional. Estoy leyendo justo lo que pone en su página. Por el brote de la viruela símica Mpox. No sé si lo he dicho bien. Y bueno, hemos estado viendo que a partir de ese día, pues se han sucedido una serie de noticias y demás. Y yo quería primeramente preguntaros, si quieres empezamos por ti, Nacho, es cómo recibisteis esta noticia, si lo leísteis o fue más tarde, cómo te Bueno, impactó esta declaración. bueno, los que tenemos ya un poco de experiencia en cómo funciona todo esto y cómo funciona la OMS, etcétera, etcétera, yo no me preocupé en exceso, ¿sabes? Primero porque sabía que este tipo de virus no es igual que el coronavirus, que no se transmite por el aire y era como más de lo mismo. Y aparte era como intuición porque la gente ya está como muy cansada, como para que, ¿sabes? Mucha gente que no ¿sabes? Tendría que haber la gravedad mucho más, ¿sabes? Más cerca para que empiecen a... Y no, yo creo que han hecho como un pequeño intento a ver cómo reaccionaba la gente y cuando han visto que, pues, que no lleva a ningún lado, pues sí, sacará la vaca. Pero esto no va a ser el mismo escenario que en el coronavirus en el 2020, ni muchísimo menos. Vamos, yo en el primer día, en el segundo, ya me di cuenta de que no. Por lo menos esa fue mi impresión. Y mira que, como te he dicho antes, a nivel científico no he mirado nada del virus, o sea, no he mirado ni un paper científico, o sea que tampoco sé demasiado del virus este. Pero bueno, esa fue mi primera impresión. Sí, Y bueno, y luego yo lo se ha dado... pregunto por eso, ¿no? Porque yo por aquí, por mi barrio, mi vecina, ¿no? Y siempre a gente con la que suelo preguntar, enseguida, ¿no? Empezó el miedo, el mismo miedo. Además me recordó un poco a principios de 2020. No sé, Natalia, ¿cómo recibiste tú esta declaración? Bueno, esta declaración ya fue establecida en el 2022, no nos olvidemos, en verano también del 2022. Después, en el 2023, se suspendió la declaración de emergencia y evidentemente ahí nosotros hicimos, eso fue en verano y nosotros hicimos en septiembre por contraataque, quiero decir contra equilibrio, ¿no? O sea, como que hay una emergencia de la viruela del mono. La emergencia es por las secuelas y las lesiones. Pues el 10 de septiembre del 2022 hicimos en los 5 continentes pues conferencias de los médicos que estábamos en contra y que declaramos una crisis realmente sanitaria a nivel internacional por las lesiones postvacunales, evidentemente. Lo hicimos porque realmente había que contrarrestar eso que en el 2022, con aún mucha vulnerabilidad social, aún había riesgo de que pudiera la gente realmente debilitarse aún más y tener mayor confusión. Como dice Nacho, en estos momentos, 2 años después, las personas ya saben mucho, ya conocen mucho. Es evidente que ellos han intentado
han intentado constantemente, y con la viruela del mono han intentado en 2 ocasiones hacerlo, precisamente porque hay acuerdos ya financieros, hay acuerdos preestablecidos para venta de vacunas, para venta de medicaciones, etcétera. Entonces ellos volvieron otra vez a insistir, ¿no? Realmente con, bueno, pues con unos datos irrisorios, ¿no? Irrisorios, porque realmente, para empezar, todos los casos de viruela del mono en Europa y en Estados Unidos han sido de un grupo poblacional muy determinado, que son los hombres homosexuales, ¿no? Que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Por tanto, se concentran mucho a nivel poblacional en ese grupo, ¿no? Y realmente, bueno, es que las muertes evidentemente no llegan ni a 1000, o sea, es así, ¿no? En el Congo es donde hay más incidencia de esta viruela del mono, ¿no? Porque el reservorio es en los roedores africanos y en las ardillas también. Por tanto, no es fácil, que es una enfermedad zoonótica, pero no es muy frecuente y, por supuesto, entre asintomáticos no hay contagio, tiene que ser a través de las lesiones, muy claramente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan fácil como en otras enfermedades la propagación. Pero sí que sabemos que hacen ganancia de función y esto está siendo ejecutado en muchísimos laboratorios del mundo. El SARS-CoV-2 muy probablemente fue elaborado o perfeccionado con ganancia de función. Y tenemos que estar atentos, porque si realmente construyen lazos farmacéuticos y comerciales, eventos, etcétera, etcétera, para que los estados paguen, ¿no?, a las farmacéuticas por miles de vacunas, como ya han hecho, y por medicaciones, como están haciendo, pues tenemos que estar atentos, porque ellos pueden y podrían, bueno, hacer algo más grave. No quiere decir que en este momento sea, no lo es, pero tenemos que estar muy, muy, muy alerta, ¿no? Gracias a Dios y afortunadamente, como dice Nacho, la población ya lo vio. Aparte, quisieron cambiar también la nomenclatura, ¿no?, a Mpox, porque lo de la viruela del mono ya era tendencioso al humor y al sarcasmo y a la ironía, ¿no? Porque, claro, después de ver lo que hubo... Entonces, ¿Eso podéis explicar por qué hacen la abreviatura esa? Hacen la abreviatura de esa para orientar psicológicamente a las personas y desarrollar un mayor miedo, un mayor respeto hacia la enfermedad, y no como la enfermedad viruela del mono, quiero decir monkeypox, ¿no? La política del lenguaje. Claro, ya que la programación neurolingüística ha estado presente constantemente en toda la era. Antes ya lo hacían, pero es que ahora está muy, muy presente. Y entonces han cambiado el nombre. O sea, eso es increíble, ¿no? Son cosas que antes no pasaban, ahora pasan, y pasan por motivos. Y eso, bueno, es por lo que decía él, ¿no? Lo hacen con otros temas, como calentamiento global, luego cambio climático, cuando vieron que no se calentaba mucho la cosa. ¿Sabes? Sí, claro. Sí. Pero bueno, que sí, que ellos juegan, bueno, hacen también programación predictiva, hacen un montón de rollos psicológicos para enganchar a la gente. Yo cuando te intentan meter tanto miedo, me pasa igual con la guerra de Ucrania. Cuando te intentan meter tanto miedo, yo ya, ¿sabes?, sé que me quieren condicionar demasiado, ¿sabes? Pero tanto como un lado por el otro. Es una buena... Y además, hoy mismo, creo que lo estoy compartiendo en pantalla, sí. Hoy mismo, sí, lunes 16 creo, dice: la OMS aprobó la primera vacuna contra la viruela del mono. Creo que esto es de hoy. Entonces, no sé si creéis... ¿Vacuna de ARN mensajero? A ver. La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes, fue el viernes pasado creo, que aceptó la incorporación de la primera vacuna contra la viruela símica en una lista de productos precalificados para su uso. No sé exactamente qué tipo de vacuna. No pone la técnica de biología molecular que utilizan, ¿no? Es genético también, y esto viene precedido por una serie de... Sí, esto
Por eso digo que es importante estar alerta, porque ellos han invertido mucho trabajo y lo han declarado 2 veces en 2 años. Esto nos quiere decir que tienen intereses de altísimo nivel detrás para realmente que se desarrolle esto, ¿no? Y bueno, Moisés dice, bueno, Nacho, perdón, yo ya no me creo y tal, pero claro, como digo yo muchas veces, ¿no? El problema no somos nosotros. Nosotros, gracias a Dios, ya sabemos, conocemos, somos unos privilegiados, ¿no? El problema es las personas. Si no fuera por las personas, nosotros no estábamos aquí. Nosotros ya lo sabemos, ya nuestra familia también, los que lo saben, los que no. Bueno, pues estamos aquí para informar, claro, a las personas, ¿no? Y decir que esto, por supuesto, no tiene ningún sostén científico ni médico para alertar y atemorizar y amenazar a la población con estos miedos, estas angustias de declarar una emergencia sanitaria internacional, que realmente no tiene ningún sostén, ¿no? En septiembre del 2023, por ejemplo, hubo una alianza estratégica entre BioNTech y la CEPI. La CEPI es la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias, con una misión que era la de desarrollar un RNA mensajero en 100 días. Cuidado, atentos, esto es muy importante, ¿no? Aquí esta vacuna de la viruela del mono, por supuesto, no está garantizada, ni muchísimo menos, pero es que en un inicio estaba para adultos y hoy ya empiezan a decir que es extrapolable, ¿no? A niños, entonces que ya también se lo van a dar a los niños, o sea, esto es una burla absoluta, es pornográficamente vergonzoso y bueno, aún así Nacho dice que está claro que sí, cuanto más sean, cuanto más evidente sea su locura, ¿no? Mejor va a ser para que la gente lo vea claramente, mejor entre comillas, ¿no? Siempre atentos, pero realmente es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí, además, en la noticia esta que estoy leyendo, me sorprende, ¿no? Como dice, la evaluación de la OMS se basó en la información presentada por el fabricante de la vacuna, la empresa biotecnología con sede en Dinamarca, Bavarian Nordic, y en la revisión de este fármaco que hizo la Agencia Europea de Medicamentos. No tienen ninguna intención, ni ningún interés, ¿sabes? Ni ningún beneficio como empresa, ¿verdad? Claro, por eso digo, se basa en justo lo que dice al final. ¿Sabes? Tú mismo produces la vacuna y tú mismo, ¿sabes? Presentas las pruebas de mira qué buena es. Dice, el número de positivos para Mpox en la Argentina asciende a 32 lo que va de año, lo que es un 45,5 más respecto a los 22 dados a conocer hace 7 días. Es que ya sabemos que la vacuna... diciendo que va aumentando, ¿no? Siempre. Pero si las vacunas tienen que probarse mínimo 5 a 10 años para que sean aprobadas, por lo menos las de antes. Primero, vacunas de ARN mensajero no son vacunas, ¿vale? De la manera que quieren estimular el sistema inmune, ¿sabes? Usando ARN mensajero para que tú lo reconozcas y luego proteger, eso es terapia génica, perdona. Eso no va a crear inmunidad, sino va a crear una cascada de reacciones que nada tienen que ver con la protección ante un virus. Pero bueno, de eso hay ya un montón de publicaciones. Entonces, si llega una vacuna de ARN mensajero, no es una vacuna, ¿vale? De hecho, tuvieron que cambiar la definición de la OMS cuando diseñaron estas vacunas de ARN mensajero, ya fuera la de lipo, ¿sabes? Nanolípidos, o ya fuera las que tenían el CHX1, el que fuera, ¿sabes? Se escucha un ruido, no sé si es tuyo, Nacho. No, el mío tengo máquina y ruido. Ahora ya no. Vale, era Natalia. Primero que no son vacunas y luego de cómo hace un estudio, ¿sabes? En unos meses desde que ha salido el virus o ha declarado hasta que la vacuna. Pues que me enseñen a mí en los ensayos clínicos. Yo quería preguntar también, ¿no? ¿Qué es lo que se suele aplicar, ¿no? Para que la gente también lo entienda, ¿no? Cuando la OMS declara un evento como este, ¿no? A nivel internacional. O sea, sabemos que los estados sí que prácticamente están ya casi supeditados, ¿no? A lo que dicta también la OMS. Entonces, si podéis explicar o sabéis cuáles son los pasos o directamente la OMS a partir de aquí ya habla con los estados, pueden implementar medidas en base a lo que ellos digan.
entre el 2013 y el 2020 cambiaron también los criterios de cuánto de grave tenía que ser una, ¿sabes? Sí. De pandemia, porque antes tenía que haber estuviera suficientemente expandida por todos los países y que hubiera casos de mortalidad. Y entonces uno de esos criterios, la verdad que no me conozco exactamente cuáles son los criterios, pero sé que los variaron para que, con que fuera un virus más leve, poder declarar una pandemia. Aunque fuera. Sí, yo me refiero también al tema del Tratado Internacional de pandemia y demás, ¿no? No sé si... Claro, han ido cambiando la legislación para ellos poder hacer, ¿sabes? Declarar pandemia cuando a ellos les interese. Enseñando las muestras que a ellos les interese. El problema es actualmente que al ser declarada emergencia sanitaria internacional, pues está basado en el Reglamento Sanitario Internacional que fue aprobado este 1 de junio del 2024. Aún no entra en vigor, pero sí que es verdad que el problema es que cuando se declara que es el director general de la OMS el único que tiene potestad absoluta para declarar emergencias pandémicas, emergencias de salud pública de importancia internacional, para decir que se han suspendido, para designar su lista y su comité de expertos, para designar su comité de emergencia. O sea, es todo él y está con una concentración de poder absoluta en una persona. El problema es que se aplica el Reglamento Sanitario Internacional y en el Reglamento Sanitario Internacional está, por ejemplo, la exigencia para entrar y salir de los países, la exigencia de PCRs y muchas otras consecuencias que nosotros sabemos. En este Reglamento Sanitario Internacional aprobado este 1 de junio del 2024, por ejemplo, hay un anexo número 1 que habla de promover, casi obligar a los países a desarrollar una maquinaria para ir en contra de la desinformación o la información errónea, sin ningún tipo de definición de lo que ellos consideran desinformación o información errónea. Por tanto, ahí ya estamos viendo una serie de maquinaria pesada contra otras opiniones que no son alineadas con la normativa oficial. Y no nos olvidemos que esta semana en España, por ejemplo, se va a aprobar la ley de la democracia, o no sé cómo se llama eso realmente, ¿no? Pero que va en contra de la información no interesada por los gobiernos, sí. ¿no? Hoy mismo lo ha anunciado Pedro Sánchez. Sí, llevan ya tiempo con eso. Por eso han hecho casos como cuando hubo el asesinato del niño en Madrid, que claro, no había sido un inmigrante ni nada de eso, ¿acaso hecho ocultar la información? Porque como eso pasa, claro, ¿sabes? Para que la gente, y luego cuando la gente salió a protestar por la inmigración ilegal debido a eso, dicen, sí, pues vamos a ir a contra eso. O sea, lo tienen todo muy bien preparado, lo saben exactamente cómo lo hacen. Perfectamente. Claro. Sí. Sí, entonces, claro, eso es lo grave, ¿no? Ponerle etiquetas y ponerle esas designaciones vinculantes legalmente y vinculantes con tratados, con reglamentos sanitarios internacionales, etcétera, ¿no? Que tienen unas consecuencias graves. Por tanto, es evidente que esto no ha calado en la sociedad como, por ejemplo, lo de las vacunas COVID-19, esta terapia génica, estos organismos modificados genéticamente, que es lo que son, no son vacunas, como bien dijo antes Nacho, son organismos modificados genéticamente que hasta el 15 de julio del 2020 estaban prohibidos su uso en humanos en la Unión Europea. No nos olvidemos de eso. Y ese día cambiaron la legislación de repente, sin ningún tipo de explicación ni argumentación, para poder iniciar las campañas, ¿no?, de inoculación de organismos modificados genéticamente. Pero, por ejemplo, quiero simplemente señalar que en octubre del 2023 la Unión Europea hizo un contrato con Meridian Medical Technologies para el suministro de medicamentos contra la viruela símica. O sea, ahí ya hay un contrato con una entidad, ¿no? Y después, en el 14 de agosto del 2024, la Comisión de la Unión Europea anunció que adquiriría y donaría a África 175.420 dosis de
vacunas contra la viruela. Esto todo porque viene, lógicamente, de sus contratos y de sus alianzas con BioNTech, con la coalición de innovaciones. Pero mira, están empezando con... Son números bajitos, porque del coronavirus sí que pusieron millones y millones de dosis. Estamos hablando de cientos de miles, entonces todavía está ahí moderada la cosa, ¿sabes? Están testando las aguas. Sí. ¿Sabes? Además, sí. Pero mira, quería hacer un inciso también, porque sí. no sé si conoces, Natalia, salió pues, hace un mes aproximadamente un estudio, peer review study de 500 páginas, ¿sabes? De un estudio, lo diré, porque es más bioestadístico, ¿sabes? Han reunido datos de la mayoría de los países del mundo de los que han podido recopilar datos y se han dado cuenta, sin ningún lugar a duda, es un paper de 500 páginas, ¿sabes? Bastante denso, de que los muertos que hubo durante el confinamiento fueron provocados por las medidas que ellos mismos tomaron, ¿sabes? Y no, claro, si tú me hicieras los centros ambulatorios, donde es el primer filtro para que la gente no llegue a los hospitales, donde la gente se pide el Sintrón, donde la gente se pide sus anticoagulantes, donde ¿sabes? Eso me lo quita. Encima lo mete de miedo en su casa sin que le dé el sol, sin hacer deporte y asustado, pues ahí mira lo que tiene. Y luego hace una política en ciertas residencias, ¿sabes? Cierto aislamiento un poco agresivo, digamos, pues ahí tienes todos los muertos que hubo de marzo a abril. Y además, sin ninguna duda, luego menciona autopsias donde se ve. O sea, un estudio científico de una autopsia es lo más científico que hay. Los hallazgos anatomopatológicos, ¿sabes? A eso no se pueden... Pero son situaciones que ellos van haciendo para ver cómo responde la sociedad y en dónde tienen que apretar más o apretar menos, ¿no? El Reglamento Sanitario Internacional aún no está en vigor, entrará en vigor si los países no están en desacuerdo, pues en 24 meses, quiero decir, más o menos a finales de 2025, 2026, pero ahí, cuidado, porque ahí sí que pueden preparar una importante por el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Ya aprobado y vinculante para todos, ¿no? Entonces, lo que decía Gandhi, ¿no? Que si una ley es injusta, tiene la obligación de no cumplirla. Entonces, si la gente tiene que perder el miedo, a mí me da igual las leyes que pongan porque yo no las voy a cumplir y conozco mucha gente, pero, ¿sabes? El que se vea obligado. Entonces, el trabajo es interior y el trabajo es personal con todo esto que nos están haciendo. Además, a mí lo que me ha sorprendido es la rapidez, ¿no? Como la noticia que estaba poniendo, esto fue al día siguiente por ahí de la declaración de la OMS, ¿no? Sanidad convoca a las comunidades para analizar las medidas en España frente al Mpox. Ha sido como más rápido, ¿no? Que en 2020, como que parece que... Y a mí me dio bastante miedo y yo, sinceramente, digo, ya empezamos otra vez, ¿no? No sé si vosotros lo vivisteis así, pero sí, mira, Natalia ha utilizado una palabra que me gusta, que es esta alerta, pero no miedo. Ahí es muy sutil, ¿sabes? Sí, bueno. Hay que estar atento a lo que ellos hacen y cuando digan, no, mira, por ahí no voy, ¿sabes? Pero simplemente porque si no conoces a tu enemigo perderás cada batalla, ¿sabes? Pero no para asustarte por lo que quieren hacer, sino para estar atento a sus movimientos, para hacer tú los tuyos. Y también informar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que atentos, sí. Miedo, ya se empezaba a escuchar, ay, otra vez con otra enfermedad. Yo creo que han instaurado un poco el miedo de que, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? También, de que cada X tiempo va a haber o una pandemia o una enfermedad a nivel global. Y yo creo que la gente eso también lo ha asimilado un poco, ¿eh? Como ahora hay muchos virus y es lo que suele decir la gente, es lo que yo escucho, ¿eh? La gente de aquí. Bueno, pero para bien y para mal, eso es un arma de doble filo, ¿no? Algo de doble rasero, quiero decir. Un arma de doble filo, sí. Al final va a ser bueno en el sentido de que la gente se va a hartar, se va a saturar y se va a mofar incluso de ello porque ellos quieren realmente seguir y seguir, ¿no? Pero las personas se van a dar cuenta. Sí que es verdad que en el camino hay mucho sufrimiento, mucho dolor y muchas vidas, porque las personas lo están pagando con su propia vida. No nos olvidemos que la gente está muriendo por las... del 2021 hasta ahora.
Y encima tienes la cara dura de decirte que por el cambio climático, digo, sí, tanto ha cambiado los últimos 3 años para que muera un 20% más de gente, ¿sabes? Muertes súbitas, cardiopatías de todo tipo, desarreglos, ¿sabes? Hormonales, en muchos, bueno, en fin. Es que encima hay muchísimas patologías, los turbocánceres, en fin. Hay todas, porque estos organismos modificados genéticamente ya hay explicación científica para argumentar la producción de todas realmente conocidas, todas las enfermedades. No hay ninguna enfermedad realmente que no pueda producir. Sí, lo explico yo en mis conferencias, en mis talleres, todas, ya están explicadas todas. Los cánceres, todas las enfermedades autoinmunes, todos los infartos, todas las diabetes, hipertensión arterial, síndromes metabólicos, todo lo que son amiloidosis, Alzheimer, demencias, enfermedades criónicas, enfermedades inmunosupresoras, infecciones de repetición. Realmente todas las podríamos decir prácticamente todas, puede provocar prácticamente cualquier enfermedad. Por eso siempre digo que la medicina ha cambiado, es otra medicina, no podemos considerar la medicina que teníamos antes del 2021 o incluso antes del 2020, pero sobre todo antes del 2021, a la medicina de después del 2021, ¿no? Siempre lo digo, o sea, siempre hay que preguntar, ¿usted ha sido vacunado? ¿Usted ha sido inyectado con estas, se le dice vacunado porque es lo que conocen, lógicamente, ¿no? No se le va a decir usted ha sido inoculado con organismos modificados genéticamente, que sería lo correcto, pero bueno. Claro. Y encima lo hicieron muy bien, porque metieron diferentes, no todos los viales tenían la misma composición. Claro. Por eso mucha gente ha tenido una y otra, no todos los viales tenían la misma composición. Entonces, ¿cómo creéis que va a avanzar esta supuesta emergencia? ¿Creéis que va a ir a más? ¿Creéis que hay muchas presiones por parte de las corporaciones farmacéuticas? Esto tiene un factor que es el mismo que como pasó con el... Si ellos quieren, es una enfermedad que es muy difícil realmente que se generaliza como pasó con el COVID, muy difícil, ¿no? Porque tiene que ser un contagio de contacto a contacto con lesiones, tiene que ser o bien una transmisión en objetos que antes estuvo el virus, etcétera. Pero hay un factor clave que es muy parecido a la anterior vez, que es el PCR. Entonces, ellos, un caso confirmado es un caso sospechoso con un PCR positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿El PCR también sería, en este caso, utilizado para ello? Sí. También ya hay PCRs para ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que un caso sospechoso, que sería una persona que ha viajado 21 días antes de cualquier síntoma, porque los síntomas son muy indefinidos. Al principio son los pródromos, que es dolor de cabeza, dolor de músculos, fiebre, bueno, esta sintomatología pues vírica, ¿no? Típicamente vírica, que puede aparecer con linfadenopatías, ¿no? Como ganglios inflamados, y después ya la segunda parte pues tienen lesiones máculo, pero sobre todo pústulo-vesiculosas, o sea, pústulas, vesículas, en donde en la boca principalmente, también puede ser en la oreja, pero un dato importantísimo de diagnóstico diferencial es las palmas de las manos y las palmas de los pies que aparecen las lesiones. Evidentemente hay mucha confusión y también han aprovechado, a mi modo de ver, esa confusión a la hora de no tener diagnósticos ciertos, porque hay muchísimo efecto secundario post-19, pues con herpes zóster aumentados, con dermatitis, lesiones de todo tipo a nivel dermatológico. Entonces, al aumento de todas estas enfermedades post-vacunales, pues se ha incrementado pues esta emergencia que ellos hablan, de estos casos que consideran, porque es que
realmente esta emergencia se la ha sacado un poco de la mano. O sea, ellos han decidido esto y es así, ¿no? Porque realmente no, en España no ha habido ningún muerto, quiero decir, solo ha habido 264 casos notificados principalmente en este año, ¿no? Eso comparativamente a 45 millones de personas es nada, notificados, ¿no? Pero los casos sospechosos pues son estos, ¿no? De 21 días antes, contacto directo con lesiones, que haya estado hospitalizado, pero también varias parejas sexuales antes de las lesiones, ¿no? Por eso es un grupo un poco determinado. Yo me pregunto por qué han hecho realmente esta emergencia que de una enfermedad que está muy focalizada en un grupo poblacional, que es muy difícil su transmisión. Realmente me lo pregunto, es una duda que tengo. Sé que es por una comercialización que tenían, a lo mejor, de algunos laboratorios que ellos pagaron y que son suyos, ¿no? De las vacunas y de los medicamentos, porque es que no le encuentro otra razón, ¿no? Y de los PCRs también, que algún laboratorio suyo, ¿no? Pues ya los desarrolló y quiere venderlos. Solo le encuentro esa explicación, honestamente, solo encuentro esa explicación porque es muy difícil la epidemia de esta enfermedad. Pues esa explicación científica no es, ¿eh? ¿Qué? Que es más bien económica. Claro, sí. Que a nivel médico y a nivel científico es que no le encuentro ninguna razón, ni a nivel bioestadístico, porque es que los casos son, bueno, pues han habido 500 muertos, creo, en total, en África, o sea, un poquito más de 500, o sea, eso no es nada, ¿no? En España ya había casos de esta enfermedad anterior, hace años. Bueno, hay casos de todas las enfermedades, siempre, ¿no? De todas. Sí, que no es algo pero que en había un país específico. 8.104 casos y en este 2024 264 casos. O sea, eso es nada. O sea, eso... Hay enfermedades raras, que hay muy poca gente. Yo cuando dicen provocar todas las enfermedades que conocemos son las más conocidas. Claro, puede provocar también enfermedades raras que aún no conocemos, porque es un organismo utilizado que hasta ahora no se había utilizado, ¿no? Pero en general, todas las conocidas pues pueden estar provocadas, ¿no? Esta existía, pero era tan infrecuente que prácticamente ni la conocíamos, porque es endémica en África, básicamente, ¿no? A nivel centro y oeste. El reservorio son ratones africanos y ardillas, que después se pasan y entonces le llaman viruela del mono porque el primer caso identificado fue en Dinamarca en 1958, imaginaos, con lesiones vesículo-pustulares y tal, pero vamos, es que es todo muy artificioso, ¿no? O sea, no tiene realmente ningún tipo de razón de ser a nivel médico y científico. Es autolimitado también, quiero decir que con medidas de sostén médicas, ¿no? Y si el sistema inmunitario está bien, pues no va a haber ningún problema porque es vírico y el propio cuerpo va a poder, ¿no? Sobrepasar y este desequilibrio, ¿no? Este ataque o esta agresión o este malestar o esta enfermedad, como queramos llamarle, pero sí que es verdad que en personas inmunocomprometidas puede desarrollar infecciones más graves. Y actualmente hay mucha inmunosupresión. Eso también es verdad. Entonces, hay que estar alerta y atentos, porque no sabemos por qué ellos están haciendo esto. Ellos saben que hay una inmunodepresión en la gran población mundial, básicamente y principalmente en toda Europa, todo Estados Unidos, Australia, Israel, Nueva Zelanda, América Latina, sobre todo los países en donde más... ¿no? Entonces, ahí sí que en grupos con compromiso del sistema inmunitario sí que puede dar pues neumonías, miocarditis, encefalitis, importantes infecciones. Pero con un sistema inmunitario pues fuerte, realmente, aunque te contagies y la tengas, no tiene ningún problema. Pero bueno, tenemos que estar alerta, claro, no sabemos realmente. Vi yo un estudio durante el confinamiento, que habían hecho un estudio de que si tenías tus niveles de vitamina C y vitamina D3 en rango, en sangre, la probabilidad de que si cogías la enfermedad de moda progresara a su fase más severa,
La enfermedad de moda ahora dentro de media hora ya se ha dicho lo de COVID. Bueno, la enfermedad de moda, que sigue estando de moda. Sí. Sigue estando de moda porque sigue afectando a mucha gente. Lo que mucha gente llama eso es todavía efecto de los síntomas que... De las inoculaciones. Pues eso, se reducía un 80%. Se reducía un 80% que se desarrollara su fase más severa, porque tu inmunidad ya hacía que... ¿Sabes? También bueno, que ahí hay un factor clave y ellos también no dejaron puntada sin hilo. Cuando ellos confinaron, no solo promovieron el aumento exponencial de las infecciones y de los enfermos, porque se mezclaron sanos con enfermos en las mismas casas, etcétera, etcétera, y ya sabemos todo eso, pero la exposición solar, que fue eliminada y fue prohibida realmente, algo gravísimo, tenía que ver con la producción de vitamina D y con el COVID directamente. Se demostró, como bien dice Nacho, ¿no? que los niveles de vitamina D y vitamina C eran importantísimos para prevenir la enfermedad, ¿no? Que todos los hospitalizados tenían bajísimos niveles de vitamina D, y es porque la vitamina D realmente disminuye la angiotensina 2, que está aumentada en la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona provocada por la unión de la proteína spike y el receptor AC2. O sea, tiene un mecanismo muy específico. Por eso la vitamina D es importantísima, la vitamina C también, porque restituye la parte mitocondrial, endotelial, que sabemos que está absolutamente afectada en la enfermedad, ¿no? Y en las lesiones. La de antioxidantes que producía, como tú has dicho, entraba por el receptor AC2, las células que tienen ese receptor, por ahí entraba y luego podía un efecto citotóxico dentro de las células. Entonces, la vitamina D3, yo le suelo explicar a la gente que es de los pocos nutrientes, ¿sabes? Que entra dentro del núcleo de la célula. Hay muchos nutrientes que se quedan en la membrana y en otros sitios, la célula los utiliza y hace con ellos lo que tiene que hacer, ¿no? El ciclo de Krebs, lo que sea. Pero los que entran en el núcleo, que son la vitamina A, la D, la K y las DK, que se llaman, que son las liposolubles, esas tienen una función. La vitamina D3 modula el ADN, por ejemplo, cuando baja en invierno la vitamina D3, modula el ADN y produce unos dipéptidos que son los que actúan en el sistema inmunitario y no te resfrían ni cojas gripe. ¿Vale? Entonces también funcionaba luego más la función que ya está diciendo específica de la unión que tiene con el receptor AC2 a nivel de la entrada de las células. Pero que es que la vitamina no es una vitamina, es una hormona y tiene funciones en todos los sistemas del cuerpo, esa vitamina. O sea, así es de importante. Eso creo que lo hablamos en el último directo, ¿no? Que hicimos con la doctora María Ángeles de Colombia, creo que dijiste eso también. Sí, claro. Entonces, por eso tienen todo muy bien estructurado y saben perfectamente. Y los confinamientos, uno de los motivos fue ese, quiero decir, habría más motivos, por supuesto, la ruina económica de los países. No dejarte hacer deporte, no dejarte salir a andar ni a correr, que dices, vamos. Tremendo. Eso todo lo que hay que hacer para tener mala salud era lo que fomentaba. Lo que estaba prohibido, ¿no? Sí, claro. Todo. Oye, y esto, una pregunta que quería hacer a los dos. La sensación que tengo yo es de mi ignorancia, ¿no? ¿Qué papel juega el continente africano en todo esto, ¿no? Porque siempre vemos como no se han donado X vacunas o en África se está probando, no sé si parece como una especie de laboratorio, ¿no? De fármacos. ¿O tengo yo esa sensación? Vamos, lo mismo me equivoco. Bueno, es que realmente, perdona Nacho, si quieres hablar tú, realmente es muy buena pregunta esta, ¿no? Porque el Reglamento Sanitario Internacional, desde el punto y hora que permite que el director general de la OMS, sin ningún tipo de criterio médico o científico, pueda promover o establecer o designar una emergencia pandémica o una emergencia, una enfermedad de salud pública, emergencia de salud pública de importancia internacional, vuelvo a repetir, sin criterios médicos ni científicos cuantificables u objetivos, ya que la emergencia pandémica se puede designar y tiene los siguientes criterios, que serían, imaginaos, que
los estados no tengan suficiente capacidad sanitaria para atender a las personas, que se propague en muchas zonas geográficas, que pueda producir perturbaciones sociales y financieras en los países. Solo con esos criterios absolutamente indefinidos, sesgados, subjetivos, puede el director general de la OMS declarar una emergencia pandémica, una emergencia de salud pública de importancia internacional, que es lo que hizo ahora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin esos criterios objetivos, cuantificables, médicos y científicos, absolutamente subjetivos y sesgados, pueden incluso también utilizarlo como arma política contra los países. Esto quiere decir que si un país, por ejemplo, o un gobernante no está de acuerdo con algo de la OMS o no tiene realmente suficiente seguimiento con todas las directrices, puede simplemente declarar una emergencia de salud pública e importancia internacional, como hizo ahora con África y con toda la parte internacional, y aplicar reglamento sanitario internacional, o sea, aplicar exigencias, aislamientos, confinamientos, cuarentenas, cierre de fronteras, etcétera. Eso todo está contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional que había, pero que ha aumentado incluso su poder y todas esas directrices con la aprobación el 1 de junio del 2024. El Reglamento Sanitario Internacional aprobado el 1 de junio del 2024 aumenta y añade otra cosa más que realmente antes no existía. Antes, en su artículo 2, decía que el alcance y el objetivo del Reglamento Sanitario Internacional era prevenir una enfermedad, una pandemia, etcétera, etcétera. Ahora han aumentado a prevenir y prepararse para ella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puede no existir la enfermedad en ese país y ser obligados a tener normas sociosanitarias en esos países porque la OMS lo ha declarado. Porque se prepara uno, claro, el país se prepara para una enfermedad o una pandemia. Ya no solo tiene normas para prevenirla, sino para prepararse para ella. Por tanto, esto es gravísimo porque, vuelvo a repetir, se puede utilizar como arma política, arma económica, porque puede arruinar los países, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, evidentemente el foco está en África, ya le han dado vacunas, ya le han dado medicamentos, vamos a donar, etcétera, etcétera, ya han ampliado a niños, hoy lo han dicho, o sea, una sustancia que no hay ni ensayos clínicos realmente rigurosos ni criterios, nada, no hay, y ellos ya han extrapolado, bueno, pues realmente lo damos porque no, o sea, esto es un escándalo absoluto. Entonces, no sé si fue porque África no tuvo realmente un seguimiento y un sometimiento claro en la era COVID, ¿no? Porque ya sabemos todos que África, por muchos motivos, médicos, científicos, pero también políticos, no tuvo una gravedad importante en su continente, y entonces ahora esto, bueno, pues es para ponerle el foco y para someterlos más, no lo entiendo realmente, pero en todo caso África a nivel político se negó, ya sabemos muchos casos, ¿no? Y a nivel médico y científico no tuvieron, porque la ivermectina la utilizaban como desparasitante en muchos países en los programas de salud pública, y por tanto la incidencia de COVID fue muy baja, bajísima, y la vitamina D estaba absolutamente producida en esos cuerpos maravillosos con exposición solar y no los iban a encerrar, y vamos, o sea, eso estaba clarísimo, ¿no? Claro, al final también es muy complicado, ¿no? Encerrar a una población de cierto país, ¿no? No, bueno, y que en África la infraestructura que hay no es igual, no es como aquí, que está todo muchísimo más allí. Claro. Y le va a ir a un viejo de un pueblo, oye, mira, me tienes que confinar. Digo, mira, yo tengo que andar 2 kilómetros para allá por agua, sabes que si no me muero. Así que allí no, ¿a quién va a confinar? Puedes confinar en pasó también aquí en España, ¿no? Hubo confinamiento, ¿sabes? En los países que son un poquito más occidentales, pero en el resto. De hecho, hubo el líder de Tanzania, no me acuerdo. Tanzania, justo te iba a sacar eso ahora. Sí, claro. Que hizo prueba de test PCR y le salió hasta con una verdura, le salió positivo. Y entonces, claro, luego murió. Sí, lo suicidaron, como digo yo. Lo suicidaron.
¿sabes? No sabemos, pero bueno, un sospechoso, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Así Claro. que, y en África siempre han hecho eso. Yo me acuerdo cuando ya salían noticias, pero antes del coronavirus, de vacunas caducadas que se las daban al continente africano. Cuando yo creo que las compañías farmacéuticas, cuando ya no pueden sacar beneficios aquí en Europa y tienen todavía productos, dicen, pues vamos a intentar sacarle el último durillo, como diríamos antes. El último duro, ¿no? Yo creo que, ¿sabes? Pero que claro, no sabemos todas las estrategias que siguen. A mí, yo ya he escuchado, por ejemplo, con el cambio climático, que también dan tanto bombo, también quieren meter hasta restricciones ¿sabes? De movimiento precisamente por eso. Ciudades de 15 minutos. Es lo mismo que quieren hacer. Y las ciudades de 15 minutos, etcétera, etcétera. O sea, tú ves que todo lo que hacen es lo mismo, ¿sabes? Lo intentan y dice, pues venga, si no vamos a tirar del cambio climático, pues si no de emergencia sanitaria, si no de, ¿sabes? Sí, De la además, guerra Putin que nos va a meter un bombazo. sí, además, bueno, Pedro Sánchez también esta semana última, ¿no? La prioridad ahora son los carriles bici, hay que fomentar el último anuncio del Ministerio de Transportes, que me parece terrible, ¿no? Como diciéndote que, claro, que no cojas tu Lamborghini y ven el transporte público, ¿no? Cuando se Y han claro, vendido, ¿cuántos coches de alta gama tienen ellos? no, pero es que Lamborghini se han ¿Cuántos vendido coches creo que ha sido de alta gama tienen 40 en ellos? todo Que el son año. BMW y que son, ¿sabes? Precisamente el Sánchez que salga diciéndote eso cuando coge el Falcon para irse a un, ¿sabes? Que no se puede ser más hipócrita. Además, un transporte público que no funciona bien, es que eso es otra. Pero bueno. En todo caso, también esto muy probablemente también tiene otra connotación, que es integrar a los animales en enfermedades. Ya lo intentaron hacer con el murciélago y con el pangolín y no sé qué, ¿no? Con el COVID y tal. Aquí lo intentan integrar con el mono y los animales y que esto no, porque realmente, como dice Nacho, el cambio climático y todo el concepto que tienen de ello, ¿no? Y todos los factores ambientales los están utilizando y los quieren utilizar para seguir sometiendo a la población y desarrollar nuevas crisis artificiales a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel mundial, ¿no? Y eso está basado en la One Health, que es el programa estrella de la OMS, ¿no? En donde es una sola salud y en donde ellos hacen, claro, hacen una interdependencia, ¿no? Entre la salud animal, la salud humana, la salud ambiental. Entonces, bueno, pues consideran y exponen que todos estamos interdependientes y todos nos... Claro que todos siempre se basan en verdades, lógicamente, si no sería imposible sostener tales argumentaciones, pero después esas verdades las manipulan a interés propio, ¿no? Entonces, es evidente que todos dependemos de todos y dependemos de si hace sol o llueve, dependemos de la salud de nuestros animales, mascotas o animales domésticos o en África de la selva, etcétera, etcétera. Claro, es obvio, ¿no? Pero ellos utilizan eso para introducir miedo, amenaza, alerta y argumentación y sostén para crear, vuelvo a repetir, crisis sanitarias artificiales. Lo que queremos es que realmente queden en la artificiosidad y no sea como al final hicieron con él. O sea, eso es lo importante. Sí, yo mira, ahora que he hablado de la ley esa europea, porque seguramente mucha gente estará escuchando y dirá, ¿eso qué es? Hay una ley que se llama One Health, ¿sabes? Que tiene, bueno, que yo trabajo con una empresa biosanitaria que se dedica a la gestión de residuos biosanitarios, ¿sabes? Y bueno, ya se sabe de hace mucho tiempo, no sé si sabes, Natalia, de las contaminantes emergentes, que son todos los medicamentos y todos esos que van en las aguas residuales. Y no se hace absolutamente nada por quitarlo. Mira, concretamente, porque nosotros, de todos los contaminantes emergentes que hay uno, que son los citostáticos, los enfermos que se le ponen los medicamentos que se le ponen a los enfermos de cáncer, que es un residuo tóxico peligroso de categoría 1. Pues no, en muchos hospitales de día lo que se hace es cuando se pone el tratamiento, luego dan un diurético y hacen el pipí allí. Y todo eso va a las aguas residuales. Estamos hablando de 20 kilos de citostáticos. No estamos hablando de ibuprofeno, de antidepresivos. Estamos hablando de algo que está diseñado para parar el ADN, que es mutagénico, teratogénico. Tú no sabes la legislación, cuántas veces no hay ni uno de esos compuestos en las listas de vigilancia de la Unión Europea, ¿sabes?
Y luego te ponen una ley como One Health, como diciendo que vamos a tratar. Y dices, mira, si yo estoy en el sector y llevo, ¿sabes? Llevamos 10 años para que saquéis una legislación que obligue, ¿sabes?, a recoger todos esos residuos, que ya existe la tecnología para hacerlo y no lo hacen. Entonces, a mí no me venga... ¿Qué se hace con esos residuos, Nacho, para que la gente...? Eso te lo estás bebiendo en el agua del grifo, amigo. Se han encontrado citostáticos platinados en el agua del grifo en Liverpool, en Barcelona, en ciudades grandes. En cantidades pequeñas, pero es un efecto costes con el resto de microcontaminantes que hay, ¿sabes? Y existe la tecnología para quitarlo. Pero necesitamos una legislación de la Unión Europea que obligue... Claro, y no lo hacen. Entonces, en realidad no tienen la voluntad de... No tienen ni la intención ni la voluntad, ¿no? En realidad no. No sé si me ha entendido un poco la explicación. Que yo de leyes no sé tanto. Sí, sí. La verdad que es tremendo, ¿no? Como eso también te lo quería preguntar y justo, bueno, ha salido sin que te lo pregunte, Natalia, el tema de los animales, ¿no? Siempre parece que se vincula a los animales con dichas enfermedades. No sé si es también para causar más miedo, porque sí que es verdad que tienen que ver con nosotros. Justamente estaba explicando eso, te lo iba a preguntar. Es que volvemos otra vez a lo mismo, a la guerra psicológica. Realmente esto ha sido una guerra psicológica, sigue siendo una guerra psicológica. Entonces, las personas ya han aprendido de que cuando están al lado de un enfermo, a veces ellas se enferman y a veces no. O sea, aquello de que todos van a enfermar, de que no hay tratamiento para el COVID, de que es una enfermedad nueva y que no había inmunidad natural para la misma, la propia población se dio cuenta de que esa era mentira, una mentira absoluta, porque estaban con los enfermos y no enfermaban. Mucha gente no enfermó, incluso estando encerrados. Eso mostró que hay una inmunidad natural, o sea que nuestro cuerpo evidentemente produce defensas incluso ante microorganismos de este tipo que son ya diferentes y están manipulados, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, con un sistema inmunitario fuerte y sano, podemos defendernos. Entonces, han entrado en un camino de amplitud de las amenazas, considerando al clima y a los animales, porque ahí, bueno, pues ya hay más incógnitas, ¿no? Como no se sabe, hay más incógnitas, hay muchos animales, porque antes pues fue el murciélago, ahora el mono, pues si no va con el mono, pues pondrán a los perros, a los gatos, o sea, es una guerra psicológica, nada más. Y esto hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Por eso cambian las palabras, utilizan las palabras correctamente como ellos quieren. Parece que hay un comité que decide estas cosas, ¿no? Y que investiga y... Eso te lo digo yo, seguro, eso seguro, porque hay expertos seguramente en la OMS o en estos organismos que están detrás. Esto seguro, porque es que es impresionante, ¿no? Impresionante, y eso es así. Por eso han introducido los animales, quieren introducir el medio ambiente, porque saben que de persona a persona ya, ya la población ya lo tiene controlado, o sea, ya sabe que no hay un riesgo a morir como podía haber pues antes, e incluso antes lo había por condiciones higiénicas, evidentemente, hace 2 siglos, malas y alimentación deficitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y a principios del siglo pasado, por supuesto, también. Pero por eso introducen otros factores imprevisibles, desconocidos, que no se han vivido antes, y por eso es toda esta situación realmente. Sí, mira, de hecho, cuando no va Natalia, yo tengo una anécdota curiosa, porque resulta que, claro, yo ni me inoculé ni pasé la enfermedad, ¿sabes? Sabía cómo cuidarme, ¿no? Y yo estuve con mi madre murió de coronavirus, estuve con ella hasta el final. Bueno, pues resulta que a mí me hicieron un análisis de sangre, no tenía ni anticuerpos, que fueron a buscarlo, ¿sabes? Porque tengo una amiga que es investigadora y necesitaba un control negativo. Y claro, todo el mundo se había vacunado, había pasado la enfermedad y no encontraba a nadie. Y me llamó a mí, y se llamaba a mi amigo conspiranoico, ¿sabes? Y digo, ahora sí me necesitan, ¿no? Y fui al centro de salud, me hice la prueba de anticuerpos, que me sacaron sangre y salió negativo, ¿sabes? O sea que... Y como yo, seguro que habría más gente, ¿sabes? Y yo estuve en contacto con gente que estaba enferma, ¿sabes? Así que, y yo no creé ni anticuerpos,
Ni Sí, asintomático fui. te llegaron con el sistema inmunitario natural, el inmediato y la inmunoglobulina M. No Sí, yo tuviste creo que mutación. mis natural bronquilas y mis macrófagos hicieron Exacto, ya con los primeros ya te llegó, o sea. Con la inmunidad primaria, si está bien, pues no dejaba Claro, que me claro, infectara. claro. Yo mismo me Claro, sorprendí también, ¿sabes? claro, explicamos un poco, claro, en este caso Nacho dice que no había anticuerpos, su cuerpo no necesitó hacer anticuerpos de larga duración, como llamamos a los inmunoglobulinas G, ¿no? De que no, ya con los macrófagos, toda la serie blanca, ¿no? Y bueno, y con unos inmunoglobulina M quizás al principio, ¿no? Quizás, Bueno, pero puede ser genial. y que yo fui malo. Yo sí salía, sí me daba el sol y sí hacía deporte escondida y cosas así. Deporte a escondidas, que iba tapado. De noche iba a correr a un sitio que es un camino de tierra, ¿sabes? Y me encontraba gente y todo. Claro. Gracias a Dios. No, a ver, por eso te digo lo de perder miedo. Yo durante el confinamiento salía, volvía a las 3 de la mañana de casa de mi amigo, yo también. ¿sabes? Sí, Y más de una vez me encontré con la policía y no me pasó nada tampoco. Lo que decía antes Natalia también es verdad. Yo sí que he notado eso de que la misma gente ha visto que generaban anticuerpos, que dándote el sol, que... La gripe. Yo eso sí que me di cuenta, tío. Sobre todo el tema... Gente de las zonas rurales, además, son los que más... Mi madre vive en el campo, ¿no? Y hacían vida normal y demás, y que no, nada, ni un constipado, macho. Por supuesto. Es que la gente de la ciudad, la gente apegada a la materia, con poca autonomía, poca independencia, poca fuerza interna e interior, pues son mucho más vulnerables y más dependientes de la opinión externa, ¿no? Sobre todo de los que se supone que tienen una autoridad moral a nivel social o una legitimidad como es el gobierno o los médicos o así, ¿no? Las otras personas que están en contacto con la naturaleza o en el rural o con trabajo o con vidas más sencillas, ¿no? En este sentido, pues tienen realmente un sentido común, una coherencia, un criterio mucho más puro, mucho más limpio, ¿no? Menos sesgado, menos contaminado, ¿no? sí, exacto, menos contaminado, sí, es verdad. Te alejas de la contaminación de la ciudad, pero en varios sentidos, ¿eh? Sí, no, y bueno, y también hay un factor que también había que tener en cuenta durante el virus, es que son la radiación a la que estábamos expuestos, que eso también es muchísimo mayor en las ciudades y también produce un efecto, porque hay un síndrome de radiación agudo severo que también produce un efecto que es muy parecido al del COVID, que además que se puede confundir, que yo creo que lo hicieron a caso hecho para solapar las dos cosas, porque yo me di la radiación electromagnética y digo, pues está normal, hasta que un día me dejé el medidor encima de la mesa y aquello se iba de escala durante dos segundos y luego volvía a la normalidad. Y digo, esto y 100 veces más radiación. Entonces, claro, tú puedes estar delante de una antena sin que te pase nada, pero como te dé ese pulso, es luego, tan irradiado durante poco tiempo y luego es cuando genera los síntomas, ¿vale? Eso se une, pues es crear la tormenta perfecta. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Porque había mogollón de causas. Una cosa es lo que lleva la vacuna, otra cosa es lo que nos echaban por el aire, ¿sabes? Porque a mí se me quedaban pegadas cosas en todos lados y no me había vacunado, ¿sabes? Entonces, y sabemos esos nanomateriales lo que hacen con la radiación electromagnética y crearon una tormenta perfecta, además también para que la gente se pelee también. No, mira, esto es por esto. No, mira, esto es por No, hombre, eso... No, mira, con esto explicamos cada uno de los síntomas. Y yo con esto también, digo, mira, es un debate inútil, ¿sabes? Un debate inútil. Y también deberíamos y no pelearnos entre nosotros. Eso lo hablaba con Natalia cuando le hice la entrevista, ¿no? Justo, además, al final, ¿no? Que incluso crearon, es que no sé si llamarlo disidencia o lo que es, ¿no? Pero bueno, el mundo alternativo o la gente despierta, como Y no, a mí me dio mucha llama la tristeza gente, porque crearon también esa división y al final hubo ese enfrentamiento que lo que hizo fue joder también un poco, ¿no? Claro, pero eso es el divide y vencerás que hacen los que en realidad nos controlan, ¿sabes? Claro. Entonces hay que ser un poquito más inteligente, ¿sabes? Y no creerse que uno está en la posesión de la verdad, porque lo que sabe hoy, mañana puede variar, ¿sabes? Eso es.
Y más, lo que sabemos de ciencia es que eso es. ¿Cuántas veces yo me leí un paper científico que uno llega a la conclusión contraria al otro y encima critica la metodología del otro? Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿quién tiene razón? Pues eso es ciencia. Claro, Luego ya se va avanzando, se van haciendo más descubrimientos. Entonces, a mí cuando me dicen consenso científico, como dicen ellos, digo, eso no existe. La comunidad científica dice... digo, ¿de dónde da? Existen instituciones científicas. Eso sí. ¿Sabes lo que te digo? Que es diferente. Y existe el colegio médico y lo otro, pero un comité científico hay, pero eso no quiere decir que la ciencia haya un consenso entre los investigadores que se dedican a investigar. Cuando oigo la palabra consenso por parte de un político, vamos, me echo a correr. Consenso... Eso es ponerse de acuerdo, ¿sabes lo que te digo? Pero es que el consenso no es lo mismo. No, ya. Claro. Bueno, ya creo que son menos cuartos. Si queréis decir lo último y ya acabamos, para no hacerlo más largo. Bueno, pues nada, muchas gracias y simplemente que las personas dejen de tener miedo, que desarrollen fortaleza, que esto en concreto no tiene realmente, esta emergencia sanitaria no tiene criterios médicos ni justificación científica para ser. Esto es una buena noticia porque no hay un riesgo real, ¿no? Ni de muerte ni de enfermedad, pero hay que estar cauteloso porque si lo hacen es porque quieren vender, lógicamente, inoculación, medicamentos innecesarios y en muchísimos casos con riesgo, ya que ahora ya sabemos que no están cumpliendo los plazos de vigilancia ni de farmacovigilancia correctas, por tanto se están inoculando y se están dando medicaciones pues con alto riesgo para la salud de las personas, ¿no? Y entonces por eso digo que la medicina ha cambiado completamente, ya no es la misma, no es la que yo estudié ni la de hace 5 años tan siquiera, esto ha cambiado absolutamente y los médicos deben de saberlo y todos los terapeutas y las personas, ya que lo que antes funcionaba ahora no funciona. Estos tratamientos que están dando para hipertensiones, para infecciones, para conservadores y anteriores ya no resultan, no curan a las personas porque hay toxicidades que están impidiendo pues la recuperación de la salud y hay que desintoxicar y hay que desarrollar una mentalidad, como decíamos, ¿no? Pues mucho más sana, con mucha más independencia, autonomía y fortaleza en todos los sentidos, física, mental, emocional, espiritual. Esto es lo que realmente nos está exigiendo este momento, ¿no? Con lo cual debemos de tener esa fuerza y ser conscientes del momento que vivimos. Y algo muy importante, estar atentos a las leyes contra la desinformación. Yo creo que aquí sí que debemos de todos hacer un rechazo importante, conjunto. Todos los medios de comunicación deberían de hacer un rechazo a esta ley que en España van a aprobar o que está ya a punto. En todos los países, en la mayor parte, están haciendo leyes similares. La OMS promueve, incita y casi obliga a que los países lo hagan, ¿no? Con este nuevo Reglamento Sanitario Internacional aprobado el 1 de junio del 2024. Por lo tanto, esto sí que es grave y esto sí que es una posibilidad de muerte real y de enfermedad real, porque como bien me dijo una vez una médico, una pediatra, cuando yo estaba estudiando la especialidad, y siempre lo digo, ¿no? Para mí lo más importante es la medicina, ¿no? Medicina salva vidas y ser médico es lo más importante. Pues ella me dijo, Natalia, ¿tú qué piensas? ¿Que en la sociedad es más importante la educación o la medicina? Y yo le dije, claro, la medicina. Y me dice ella, no, la educación. Porque sin educación no se puede utilizar correctamente la medicina. Esto lo extrapolamos a sin información veraz, sin información sobre todo sin libertad de información. Claro, pues no podemos orientar, no podemos saber, no podemos conocer y no podemos desarrollar mecanismos para salvarnos, protegernos y defendernos de lo que sea, de microorganismos, de tóxicos de las vacunas o de normas sociosanitarias que nos van a enfermar como confinamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto sí que me parece realmente grave, importante, de relevancia suficiente como para hacer
múltiples programas, para hacer múltiples acciones en contra de ello, porque la censura sí que mata a las personas y enferma a la población. Gracias. Además, bueno, justo este año en el foro de Davos se dijo, ¿no?, que la prioridad antes que el cambio climático era la desinformación. En la Comisión Europea también. O sea, se ha hecho mucho hincapié este año y ya lo estamos viendo. Y Nacho, contigo y terminamos. Para mí lo que denota eso, enlazando con lo que dice Moisés, es que están muy desesperados, porque saben que están perdiendo la batalla, que la gente se está enterando de... y entonces pues quieren, ¿sabes? Porque esto es muy dictatorial. Entonces, bueno, los que no contrastan la información y se dedican simplemente a ver los medios de comunicación oficiales, pero que cada vez hay menos gente. Que cada vez hay menos gente de eso. Por eso atacan. Claro, por eso atacan, pero bueno, que vamos a terminar hablando con seudónimos otro rato para que no nos pillen. Pues habrá que hacerlo, nos reiremos en su cara. Bueno, ¿sabes lo que te digo? El problema es que empiecen a cerrar. Bueno, mira en Brasil ya han cerrado Twitter. El problema es que empiecen ya directamente, ya ni siquiera a censurar X palabras, sino allá pero a cerrar. Pero hay una cosa, necesitan... entero. Pero mira, pueden hacer todo eso, pero necesitan que la gente esté de acuerdo con sus planes. Lo necesitan, entonces para eso necesitan los medios de comunicación, que eso sí que desinforman. Eso sí que te dan una visión de la realidad que es completamente secada y pesimista, porque yo no he visto personas que tengan peor concepto del ser humano que aquel que se ha criado en Occidente. Pero es por toda la porquería que nos meten de información en los medios de comunicación. Buena frase, que el ser humano es malo por naturaleza, que mira lo que estamos haciendo en el planeta, que, ¿sabes? Que yo a veces me quedo diciendo, yo no inventé el motor de combustión, ¿sabes? Y no me da otra alternativa. Yo me acuerdo cuando era pequeño me decía que bolsa de papel no, que nos estábamos cargando los árboles, ahora me dices que no, que bolsa de plástico. Digo, pero si vosotros fuisteis los que metisteis la bolsa de plástico. ¿Entiendes lo que te digo, no? Eso es. Entonces, como digo, es lo que he dicho antes, están muy atentos de la información. ¿Por dónde no la quieren meter? Perdona que hable así tan llano. Bueno, me ha encantado toda la información de Natalia Priego porque yo, como te he dicho al principio, no me había leído ni había leído así algo por encima, pero no había leído ningún artículo científico del virus de la viruela del mono. Así que gracias, Natalia, por explicar todos los síntomas y cómo progresa la enfermedad, que solo es contagio de persona a persona, que para que la gente se tranquilice. Y bueno, los planes de esta gente ya sabemos cuáles son. Nunca son buenos y nunca son en nuestro favor. Eso lo hablamos de diario aquí. Pero a mí me gusta poner un ejemplo. Digo, mira, es como cuando tú vas andando en bicicleta, ¿sabes? Y te van poniendo piedras. Pues aprenderé a andar en bicicleta con piedras en el camino. Bueno, a mí no me van a parar. Eso te lo digo. Nos quedamos con eso. Iremos con bicicleta de montaña, entonces. Eso, le pondremos una cubierta más dura, nos adaptaremos. ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que hace uno. Pues muchísimas gracias, de verdad. Lo he dicho antes, pero os agradezco que podáis tener a dos personas como vosotros aquí en este canal y bueno, que cuidaros mucho y nos vemos. Gracias a ti. Lo último te digo, porque además Moisés no tiene las visualizaciones que te mereces. Eso que lo sepas. No pasa. Sabemos que tu canal está muy capado. Mi canal está en amarillo desde el principio, desde el segundo vídeo. ¿Te tienen calado? Bueno, venga, ya te dejo. No, me tienen como en amarillo y con advertencias, bueno, pero me da igual. Lo importante es que llega, si llega a 1000 personas, pues 1000 personas. Esa es la intención. Así que nada, un abrazo y a cuidaros. Un abrazo para ti, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.